Hola a todos y bienvenidos a Sanando Caminos. Hoy tenemos como invitado a Juan Carlos Calier. Hola Juan Carlos. Hola María, encantado de estar aquí y muchísimas gracias por tu invitación. Estoy muy ansioso por conectarme con tu audiencia y poder compartir un poco de mi propia experiencia en este camino que estamos recorriendo todos como humanidad. Así que muchas gracias. Gracias Juan Carlos. Entonces iniciemos. Cuéntanos cómo empezó todo en tu despertar espiritual. Bueno, como pueden ver, mi cabello está bien blanco, así que hay mucho para contar, realmente mucho, pero voy a hacerlo de una forma razonablemente resumida para no aburrir con mucha cosa. De hecho, mi búsqueda se inició muy tempranamente. Recuerdo que hacia los 12 años ya empecé a tener inquietudes y voy a contarlo así como una especie de anécdota. En casa teníamos una mascota, un perrito, y yo lo veía, a los 12 años lo veía comer, dormir, jugar y no mucho más. Y me observaba a mí mismo comer, dormir, jugar, claro, estudiar además y sabiendo que en algún momento tendría que trabajar. Pero no me hacía mucho sentido el que no tuviese una trascendencia mayor eso de vivir, de existir, de ser. Entonces empecé a leer. Mi madre, recuerdo que me ayudó, ella me pasó algunos libros de Rosa Cruz, estuve leyendo, y hasta los más o menos los 18 años había leído bastante, pero en el fondo seguía sin las respuestas que yo buscaba. Desgraciadamente, en el lapso de los 18 años en que ingresé a la universidad y hasta aproximadamente los 35 años, entre estudios, entre inicio de la profesión, entre formar familia, quedó poco tiempo para seguir leyendo, averiguando, pero las preguntas quizás se iban haciendo más significativas, más fuertes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En el contacto con compañeros, sean de la universidad o en empresas, tuve la suerte de cambiar algunas empresas muy interesantes con diferentes gentes de otras nacionalidades, etcétera, etcétera. Esa pregunta de cuál es el sentido de existir, qué es lo que realmente somos como seres humanos, siguió siendo muy aguda. Pero en fin, hasta que llegué por una transferencia de empresa a Brasil. Y puedo decir que Brasil se me abrieron las puertas. Aquí un pequeño paréntesis para quienes no lo tengan muy claro. Brasil realmente es uno de los países occidentales donde la visión espiritual de la vida se ha hecho muy común. Realmente se ha permeado a la sociedad con este concepto de que hay algo más allá de simplemente ser, disculpen el término, animalitos de carne y hueso. Y no me tomó mucho tiempo, me inscribí en cursos dictados por la Federación Espírita Brasilera, que está fundamentada en los principios de Allan Kardec. Y aquí creo que no hace falta hablar mucho. Allan Kardec creo que es una persona muy conocida, está su libro de los espíritus, su libro de los mediums, etcétera, etcétera, etcétera. Y el curso era de desarrollo espiritual, incluyendo a partir de ciertos momentos en que ellos evalúan si la persona realmente está preparada para el desarrollo de la capacidad mediúnica. Y aquí un comentario otra vez. Todos tenemos ese potencial. Algunos no estamos preparados para desarrollar el potencial y otros, desgraciadamente muchos, que no se han metido en este asunto de la educación o el conocimiento de lo que realmente somos, no saben cómo aprovechar esa capacidad. Incluso muchos se asustan. Tenemos casos de niños chicos que tienen esa capacidad absolutamente despierta. Los padres son los primeros en decirle, calladito porque te van a considerar loco y nos vas a poner en problemas. Y es
realmente el caso trágico de muchas sociedades o grupos de personas en la sociedad, no así en Brasil. Como parte de esta experiencia en Brasil, aparte de desarrollar el mediumismo, en mi caso voy a hablar también un poco. Hay varios tipos de mediumismo. Puede ser a través de hablar, puede ser a través de la escritura, puede ser a través de dibujar, y el dibujo y escritura, por ejemplo, un ejemplo notable para Vicini, que tiene una serie de cosas muy interesantes que nos ha presentado. Pero además hay dos tipos en forma muy amplia. Uno, cuando el medium está consciente y hay una transmisión consciente del mensaje o de lo que se está haciendo, y hay mediums inconscientes, en que realmente pasa a ser realmente un teléfono celular de algún ser del otro lado que está enviando el mensaje. Yo me desarrollé a través primero de la escritura y después a través de la palabra, y soy un medium consciente, o sea, me mantengo perfectamente consciente durante el proceso de transmisión del mensaje que sea. Otro punto muy interesante, quizás lo vamos a tratar más adelante, un poquito más en detalle, cuando hable de algunas experiencias concretas, es que hay otra vez dos formas de entender el mediumismo o la canalización. En este caso, mejor dicho, la canalización que el mediumismo. Mediumismo se entiende cuando uno está actuando como un enlace con seres que están en otra dimensión. Canalización quizás puede ser entendida en una forma más amplia, y aquí el punto que quiero hacer: uno puede canalizar a su yo superior o su esencia, o lo que es también la presencia de la fuente creadora en uno. Y son dos experiencias totalmente diferentes. En uno siento, y la mayoría de las personas con las cuales he conversado tienen exactamente la misma experiencia, sientes una energía que te rodea, que es el contacto de este ser de otra dimensión, y empieza luego la transmisión del pensamiento. En el caso de canalizar la fuente, tú sientes la energía interna que hay en ti, que se eleva, te sientes una expansión de energía, pero también en ese momento empiezan a llegar a tu mente los mensajes que son necesarios de ser transmitidos. Volviendo al caso de Brasil, además de esto desarrollo de la mediunidad, tuve a través de centros de desarrollo espiritual o de trabajo espiritual en Brasil. Es muy importante el trabajo que se hace para ayudar a los demás. Estuve presente en sanaciones y sanaciones a través de imposición de manos, pero para quien tiene visión ve que de la mano del medium que está haciendo sale una cosa que parece ser un haz de luz láser que va haciendo una operación, y en el cuerpo del paciente la operación es real. No hay sangre, pero la operación es real. Y luego se extrae energéticamente el órgano o aquello que se fue operado. También participé en demostraciones, por ejemplo, la de transposición de objetos físicos, que es, en el fondo hay que analizarlo desde un punto de vista, y ahí esto también es algo que voy a conversar más adelante. Mi formación es de ingeniero, o sea, una persona muy objetiva, racional, y entonces quiero entender todas las cosas de una forma profunda. Y es la desmaterialización y materialización de algo lo que se logra. Y eso la física cuántica lo explica muy bien, pero el medium lo sabe hacer, comprende cómo hacerlo, tiene intuitivamente esa capacidad. Y además, por supuesto, estuve expuesto a algunas de las charlas que daba Chico Xavier, también conferencias por Divaldo, todos medios muy conocidos, por lo tanto no me voy a explayar sobre eso. Lo importante de todo esto es que además de desarrollarme en este sentido, comencé con el concepto muy importante dentro del espiritismo, que es la reforma íntima. Es decir,
en qué aspectos yo necesito o siento que puedo evolucionar para ser un mejor ser humano. El concepto aquí es ser la mejor versión posible de sí mismo. Y es un trabajo que no termina. Hoy llevo 50 años en esto y no he terminado. Pero si uno cada día, puede ser cada día en forma efectiva o cada día en formas eventualmente llevado a la semana, al mes o al año, autoanalizarse. ¿Cómo estoy siendo? Siento mayor empatía, tengo mayor paciencia, estoy más dispuesto de extender la mano cuando es necesario. O cosas tan nimias, pero tan importantes. Paso al lado de alguien en la calle, lo veo con una cara triste, le sonrío, inmediatamente la fisonomía de esa persona cambia. Algo le conseguí ayudar. Entonces, todos estos aspectos contribuyen a que nos vayamos haciendo mejores versiones de nosotros mismos. Hay algunos, no necesariamente me incluyo en la misma forma, pero sí en la forma más amplia. En la medida que vamos haciendo esto, el universo fluye con nosotros y nos va dando una ayuda, nos va empujando. Ahí hay un dicho muy claro, el universo da más de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Lo que hay dentro de nosotros. Si hay rencor, hay enojo, nos va a ayudar provocando situaciones que nos van a enojar, nos van a provocar rencor. Si estoy enfocado en ayudar, en hacer el bien, superarme a mí mismo, el universo se va a preocupar de darme oportunidades para que yo pueda trabajar en eso. Y aquí un concepto también muy interesante, María. Las personas, cuando nos enfrentamos con algo que no nos gusta, un problema, no es problema. Lo importante aquí es entender, y nuevamente el espiritismo lo enseña, pero de forma muy clara. Cada uno de esos que vemos como problema, en realidad es una oportunidad para superarnos. Y a cualquier persona se le puede preguntar, ¿resolviste el problema? ¿Resolviste? ¿Qué ganaste de resolver el problema? Ah, no, entendí que esto, que lo otro. Ah, no, ahora sé cómo hacerlo. Todos, en retrospectiva, todos los problemas son oportunidades de desarrollo. Entonces, todo esto en Brasil, pero una cosa, para mi mente, otra vez volviendo al asunto de que mi trasfondo es de ingeniero, una cosa que me quedó pendiente era la relación entre esta visión espiritual de la vida y la relación con el universo. ¿Qué es el planeta Tierra? ¿Qué es el sistema solar? ¿Qué es la galaxia Vía Láctea en el universo? ¿Cómo comenzó la vida en el planeta Tierra? ¿Es Darwin el que tiene las respuestas o hay otras respuestas? Entonces ahora salto de Brasil, me tocó nuevamente por razones profesionales ir a vivir y vivir, de hecho 20 años en Estados Unidos. Se me abrió otra puerta, porque en Estados Unidos sí había ya en ese tiempo que yo fui para allá y más aún hoy día, mucho, pero mucho trabajo por gente de trasfondo científico que ha abierto su visión, su mente y ha tratado de integrarlo. No voy a nombrar nombres, pero hay muchísimas personas que han estado haciendo una unión entre los aspectos espirituales y para eso muchos recurren a los escritos antiguos de la India, los Vedas, los Upanishads, etcétera, etcétera. Y lo que mejor se presta dentro de los conocimientos científicos para entender esto, que es la física cuántica. Y de hecho, para quienes, y no voy a decir yo que he descubierto ninguna América ni nada, pero he podido ir entendiendo la convergencia entre las cosas que explica la espiritualidad,
y la física cuántica. Uno de ellos, y muy importante, es el concepto de conciencia. Y a eso creo que me voy a referir después un poquito más. Entonces, en Estados Unidos, sí. Mira, si me leí 200 libros, es poco. Si me fui a escuchar 20 conferencias, es poco, incluyendo algunas que son extraordinariamente interesantes y abren la vista de uno. En una de estas conferencias se llamaba, perdón, hay en Estados Unidos un organismo, una institución, una organización bastante interesante, es el ARE Institute en Virginia Beach, que fue creado por el hijo de Edgar Cayce. Edgar Cayce, justamente un medium sanador muy importante en Estados Unidos, y ellos hacen trabajo basado en las enseñanzas que dejó Edgar Cayce, pero de ampliarlo justamente con una visión científica. Y una de las conferencias que fue a ver era no retroceder al pasado como lo hace la hipnosis, sino avanzar al futuro. Y en un estado, claro, alterado de conciencia, te permites explorar el futuro, te montas sobre una línea de tiempo y vas viendo los sucesos. Y lo interesante, María, y esto es una cosa sublime, en el momento que te montas en esta línea de tiempo, que trasciende tu estado ligado a la materia, al 3D, una de las cosas que me impactó fuertemente es escuchar la música celestial. Todo el universo es una sintonía musical increíblemente hermosa. Y esto es lo que explica, entre otras cosas, y eso también en algún momento se puede conversar, lo que hacía Beethoven, sordo. Él escuchaba la música porque trascendía, se conectaba y iba escribiendo la música que estaba escuchando. Entonces, las capacidades que tenemos, la realidad de aquello en lo cual vivimos es increíble. Y lo que es triste, y creo que es una de las cosas que nos mueve a ti, a mí y a muchos otros, es tratar de ayudar a que más personas, hermanos nuestros, se abran a esta visión de la vida. ¿Y por qué es importante? Porque en el momento que dejamos el cuerpo, lo que muchos, la gran mayoría llama la muerte, que no es nada más que una transformación del estado de ser, se expande tu capacidad. Pero si no has aprovechado esta vida en que tienes la capacidad de aunar el conocimiento con la experiencia, que aquí me estoy saltando las cosas, pero otra cosa muy importante para el desarrollo espiritual, el conocimiento intelectual puede ser interesante, pero no es lo significativo. Lo significativo es sentirlo, llevarlo a la experiencia. Aquello que no has vivido, que no has sentido, una cosa que a muchos seguramente los va a asustar y hasta me podrán considerar que estoy un poco chalado, es la experiencia de sentir que esa fuerza, esa energía divina, que es la presencia de la fuente creadora en uno, despierta, se expande. Si no lo has vivido, es lo mismo que tratar de explicarle a otra persona el sabor de una mandarina. Puedes hablar 2 horas y la otra persona no entendió nada. Es lo mismo. La experiencia es lo que realmente te hace dar un avance en tu desarrollo, en tu capacidad, en tu comprensión. Y aquí hay una palabra para mí clave que la aprendí justamente en Estados Unidos, y haciendo un comentario, el idioma inglés mucho más rico en este sentido que el castellano, desgraciadamente. Comprensión es una cosa mucho más amplia que el solo entender. Entender solamente intelectualmente. Comprender es internalizar algo en todos los aspectos, intelectual,
del punto de vista de la experiencia, de las sensaciones, de las emociones. Te enriquece enormemente. Bueno, en Estados Unidos, entre otras cosas, seguí también afiliado a algunos grupos espíritas y aquí hicimos un trabajo muy interesante, no ayudar a seres encarnados, ayudar a seres desencarnados. Y aquí, para quienes quieran tener otra visión de la vida, los médicos hablan de un sinnúmero de enfermedades. Aquí en Chile, no sé, en otras partes como lo llaman la fibromialgia, que es un dolor generalizado en el cuerpo que no tiene causas fisiológicas. No hay tratamiento. ¿Y cuál es el trasfondo de esto? Todas las que llamamos enfermedades no son nada más que síntomas de un problema emocional incrustado en nuestro ser profundo, en el subconsciente. Y también se expande esto a otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, hablamos de psicópatas, hablamos de bipolaridad, hablamos de múltiples personalidades, hablamos de esquizofrénicos. Todos, discúlpenme, todos son el resultado de intervenciones de seres externos sobre uno mismo, a través de influenciar. ¿Cómo se consigue entender esto? En el momento que te liberas de tu cuerpo, tu capacidad, tu energía se expande mucho más fuertemente, entonces te acercas a un ser humano, le empiezas a cuchichear, oye, tú eres un inútil, tú eres feo, tú eres esto y lo otro. Y como esto entra a través del subconsciente o como lo hace la propaganda de la televisión, a través de, subliminalmente, la persona no se da cuenta que está siendo afectada, pero empieza a reaccionar y a actuar de acuerdo a aquello que se está transmitiendo. Y ahí tenemos el caso. Vuelvo al caso de Brasil. Una de las cosas interesantes organizada por estos centros de evolución espiritual de la federación es llevar un grupo de mediums a un sanatorio, es decir, un recinto donde hay personas trastornadas emocionalmente. Pueden ser psicópatas, pueden ser todas las enfermedades posibles. Esto se trabaja con el director de la institución, se selecciona un par de estos pacientes que están internados ahí. Normalmente, y para abrir la mente, se buscan los casos más difíciles, aquellos que llevan años y que tratamientos médicos no han logrado sanar. Y se hace un trabajo espiritual con ellos. ¿En qué consiste? Aquello que es convencer al ser desencarnado, o a veces muchos más que uno, que lo está afectando, para que lo liberen. Se produce la liberación y la persona es una persona normal. Y sobre algunos de estos aspectos voy a volver a hablar luego cuando hable de lo que estamos haciendo actualmente con mi esposa. A todo esto en Estados Unidos hay 3 libros que me marcaron mucho y que sinceramente los recomiendo. Uno es Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch. Otro es ¿Y tú qué sabes?, de William Ernst, Betty Chase y Mark Vicente, que también está en forma de película. De hecho, primero salió la película y después salió el libro. Y finalmente el libro de Urantia. 3 libros increíblemente potentes desde el punto de vista de lo que transmiten y de lo que permiten. A ver, aquí, leyendo qué es lo que pasa. Intelectualmente se te abre un campo nuevo de conciencia, conceptos, comienzas a ver relaciones de unas cosas con otras, y en la medida que vas teniendo esta visión,
como yo hablaba antes, el universo te permite o te da más de lo mismo, te permite que tengas experiencias que corroboran y complementan esa información y entonces se transforma en conocimiento. Porque un libro te transmite, una película, un profesor, te transmite información. Información se transforma en conocimiento en el momento que tú lo puedes integrar en un todo holístico de tu forma de entender la vida o el asunto de cuál se trata. Bueno, se terminó la aventura en Estados Unidos y regresé a Chile. Profesionalmente seguí activo, pero ya menos intensamente, entonces seguí con tiempo de leer, de estudiar. Ocurrieron muchas coincidencias que son, en realidad son orquestaciones de más allá para que uno tenga esas oportunidades, aquello que decíamos, el universo te da más de lo mismo, no es que el universo es parte de los planes que uno mismo se traza, complementados con la ayuda de aquellos que creo nosotros llamamos nuestros maestros espirituales, en el léxico en Chile lo llaman ángeles de la guarda, etc. Y me dio tiempo justamente de ir penetrando más profundamente entre las coincidencias de la visión espiritual de la vida y de la física cuántica. Y aquí voy a mencionar un hecho solamente. En la física cuántica se habla, y esto lo acuñaron en la conferencia de Dinamarca, lo no manifestado como un campo de energía, un campo de fuerza no manifestado y lo manifestado. Y cuando uno habla o ve la parte espiritual, habla de aquello que es todo. Algunos lo llaman la fuente creadora. Y aquí sí quiero hacer otra vez mención de un pensador muy interesante, Nassim Haramein, que es un físico de física cuántica de nacionalidad austríaca, a pesar de que tiene un trasfondo oriental, que hace ver que lo que llamamos conciencia, en el fondo es este campo de fuerza o campo de energía del universo. Y la primera vez que lo leí, María, otra vez de esas cosas impresionantes, y lo voy a hacer en este momento, pienso en mí como una parte manifestada del campo de conciencia universal y siento la conexión, siento la conexión. Son las cosas que realmente ayudan a que uno vaya poco a poco. Y yo estoy en el milésimo de lo que es necesario comprender, para decirlo de alguna forma, pero te vas dando cuenta de la interconexión de todo, de que hay una verdad, una realidad. La puedes ver desde muchos puntos de vista, pero en última instancia es una. Y esto me lleva, perdón, a otra cosa que fue muy interesante en Estados Unidos, a través de coexistir con muchas nacionalidades, muchas personas de diferentes creencias. Conversando, por ejemplo, con un colega de trabajo que era musulmán y musulmán bien serio en su creencia. Un día nos pusimos a conversar y le decía, ¿qué parte de la tierra creó tu Dios? Sí, porque si existe tu Dios y existe mi Dios, tienen que haberse repartido el trabajo de crear el universo, ¿no? Y después llegamos a la conclusión, no, Dios es uno. Dios es uno para los cristianos, Dios es uno para los musulmanes, Dios es uno para quien quiera pensar en una fuerza o una conciencia creadora de la fuente, del origen. Bueno, volviendo al caso de estar en Chile, entonces seguí trabajando en esto de estudiar, pero el trasfondo que yo mencioné antes, el deseo de ayudar a otros para encontrar este camino de desarrollo. Entonces, con mi esposa, voy a hablar un poquito más de eso después,
Creamos varios grupos de meditación. Desgraciadamente, durante el encierro de pandemia, esto se deshizo porque fueron pocas las personas que mantuvieron la disciplina de conectarse por Zoom, Meet o alguna de estas otras plataformas para seguirlo. Pero una vez que se terminó el encierro, lo reiniciamos. Creamos una plataforma nuestra que está en página web, está en Facebook, está en Instagram, que se llama Conciencia Cósmica. Y aquí saco a relucir a mi esposa. Un día ella me dice, oye, habíamos acabado de ver uno de estos mensajes de estas personas, muchas de ellas de España, otras de México, de Perú, que están en YouTube. Y me dice mi esposa, oye, tú que eres tan buen canalizador, ¿cómo es que no ha llegado alguien de otras esferas de conciencia y te ayuda para canalizar? No termina de hablar eso y yo siento una presencia y nos dicen, sí, ha sido el momento, me presento, soy un arturiano, soy Ciferón, y a partir de hoy día voy a comenzar a darles mensajes para que vayan comprendiendo el estado actual de evolución en el planeta Tierra y qué es lo que ustedes deben hacer en estos momentos. Entonces les presento a Ciferón, que muchos de sus mensajes están justamente en nuestra plataforma de conciencia cósmica. Y volviendo, disculpen si me repito, pero volviendo a de que el universo te ayuda y te da más de lo mismo, se nos presentó la oportunidad de reunirnos con Paz Verónica del grupo Tribu Misiones de Sirius. Me incluí en un grupo del grupo Rama formado por Sixto Paz, para que conjuga a muchos contactados por seres hermanos extraterrestres. Otro grupo Rama también de otra persona aquí en Chile que también ha tenido contactos directos con hermanos extraterrestres. Y esto nos lleva a algo que en algún momento lo mencionamos muy así de pasada, María, que es el hecho, lo vamos a explorar un poquito más ahora que hablemos de la situación actual del planeta, pero es importante destacarlo. Cada uno de nosotros que en alguna medida, y no importa la medida, pero que en alguna medida esté con este estado de querer, desear, comprender lo que es la vida, qué somos nosotros, para qué estamos aquí, empieza tu proceso de despertar conciencia o de evolucionar conciencia. Y comienzas, según lo que nos dicen los seres que nos observan del otro lado, tu luz interior comienza a mostrarse, a iluminar en alguna medida. Y la tarea de nosotros es ayudar en la medida de lo posible a que otros también se inquieten por estos temas, busquen su propia verdad y todas las verdades van a ser válidas. Pero además, para aumentar esta energía de luz que es iluminar, integrarse con otros grupos, ir formando una malla y cada día esa malla se va haciendo más densa, iluminando a más para tratar de abarcar al mayor número posible de hermanos aquí en la tierra. Una pregunta. ¿Nos puedes decir qué es lo que está sucediendo en estos momentos a nivel planetario? Abriste una caja de Pandora, María, porque hay mucho que está sucediendo a nivel planetario, más aún. Recordemos que somos energía en alguna forma, el planeta es energía, y volviendo a lo que conversábamos o yo decía hace un rato, todos somos conciencia, somos manifestaciones de la conciencia que es única, que es todo lo que hay, que lo podemos llamar la fuente. Estamos todos interconectados porque la energía sí funciona en diferentes frecuencias, pero en última instancia es una sola la energía. Entonces,
cambios y cosas que ocurren a nivel planetario, Tierra, tienen también una relación con cambios a nivel de nuestro sistema solar. Hay un dicho muy interesante, lo dicen los propios físicos: el aletear de una mariposa en la Tierra se siente en todo el universo. Y es exactamente así. Porque además hay una cosa que no conversamos antes, pero no la vamos a tocar ahora, que es el caso de lo que estoy haciendo también con mi esposa, que es una consulta de terapias por hipnosis regresiva. Y eso es otro mundo que nadie se lo imagina. Pero en fin, volvamos a tu pregunta. Entonces, ocurre a nivel planetario, ocurre en cierta medida a nivel del sistema solar, ocurre a cierto nivel dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y ocurre en todo el universo. Todo, y hay libros científicos al respecto, no es cosa solamente de cuentos. Todo se maneja por ciclos. Y lo mejor que lo explica son los libros, los sabios de Oriente, que hablan de los ciclos, de esto, de los ciclos de lo otro. Bueno, uno de los ciclos importantes es cuando el sistema solar completo pasa dentro de su movimiento, dentro de la galaxia que es la Vía Láctea, pasa lo que se puede considerar un hemisferio al otro hemisferio. Quienes miren al cielo o hayan visto fotos y representaciones de la Vía Láctea, ven que en el fondo es un disco de estrellas. En la dimensión que podríamos llamar norte-sur, no hay la misma densidad de estrellas. Sí, se llegan a otras galaxias, pero lo que es propiamente la Vía Láctea lo podemos considerar como un disco. En su centro está el agujero negro para los físicos, el sol central para los que lo ven desde el punto de vista espiritual, y todas las estrellas, todos los cúmulos, todos los sistemas solares parecidos o diferentes, pero sistemas solares en esta galaxia, que son millones, tienen ciclos, van girando en múltiples formas. Y uno de estos efectos es que justamente el sistema solar como un todo oscila en un sistema de 26.000 años en términos redondos, pasando de un hemisferio al otro hemisferio de la galaxia. Y el cambio que lo estamos viviendo en este momento es extraordinariamente importante. Porque hay muchos otros ciclos menores, los mayas tienen sus propios ciclos, por ejemplo, pero hablaban también de este ciclo de los 26.000 años, y es un cambio muy, muy significativo. Pueden haber muchas interpretaciones de cuáles son estos cambios, pueden haber muchas modificaciones de la comprensión de las personas, puede haber muchas manifestaciones que son quizás debatibles, pero de que hay cambios, hay cambios. Y los cambios son a nivel de lo manifestado, lo que vemos alrededor nuestro, y cambios también a nivel de conciencia. Voy a hablar de aquello que es obvio, que lo vemos en todos los días: aumento de actividad telúrica, volcánica en todo el planeta. Quienes han leído, habrán leído que hay volcanes en Europa que han vuelto a erupcionar después de siglos de estar inactivos. Aquí en nuestra América, Latina, ¿para qué hablar? También una activación de volcanes. Hubieron los tsunamis que ya hubieron, y está más que claro que podrán haber otros. Está este calentamiento. No interesa entrar a debatir si es causado por una razón, por otra razón. De que existe el calentamiento, creo que es muy claro. Se están desapareciendo los glaciares. Aquí en Chile, que teníamos increíble cantidad de glaciares, están quedando muy pocos. Hace pocos días se podía leer en la prensa que un trozo muy grande de la Antártida está por desprenderse,
Y cuando eso se derrita, una vez desprendido, se va a derretir más rápido, va a crear un aumento del nivel del mar bastante significativo. Están habiendo a otro nivel de cosas también cambios. Todas las sociedades hay mayor agitación social, hay un descontentamiento con la situación actual, pero nadie sabe a qué se debe. Y voy a poner a nivel de ejemplo, por ejemplo, el caso de mi país, pero en muchos países o en todos los países se pueden encontrar similitudes de un tipo al otro. Chile, desde hacía del orden de 40 años, venía por un camino de desarrollo económico y social muy claro. Se había convertido en la vedette de Latinoamérica cuanto a desarrollo y crecimiento. La pobreza bajó de un 40% de la población a menos de un 10% de la población. Y de todas maneras, en 2019 hay un gran disturbio, movimiento social de inconformismo. ¿Qué es lo que lo motivó? Hay varias teorías, pero el hecho es que la gente, la sociedad enganchó y hubieron demostraciones masivas, significativas, que han cambiado totalmente el derrotero del país. Tenemos las batallas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Ucrania? Es una cosa. ¿Qué es lo que sigue ocurriendo en Afganistán? Es otra cosa. ¿Qué está ocurriendo en Yemen? Otra cosa. Hay inquietud, hay movimientos sociales, hay movimientos telúricos, hay hambruna. En este momento en el planeta hay entre 200 y 300 millones de seres que no alcanzan a comer ni siquiera una vez al día. Hay del orden de ciento y tantos millones de niños que están muriendo por desnutrición, por enfermedades. En cada país se puede analizar. Se volcaron todos los hospitales a tratar de hacer algo respecto de la famosa pandemia COVID. Dejaron de atender las demás enfermedades y hoy día, país que tú verifiques la cantidad de decesos que hay, es mayor a la normal, provocado por todas aquellas atenciones que no se realizaron. En fin, hay mucho que está en efervescencia, hay cambios significativos. ¿Qué representan estos cambios? Van a ir representando y vamos a ir viendo que se van a transformar en cambios de paradigmas, tanto del comportamiento social como del comportamiento individual. ¿Y qué es lo importante? Y aquí no puedo dejar de volver a lo que ya mencionamos, María. Cambios. Cambios normalmente se ven como problemas, desafíos, a pesar de que en realidad todo cambia todo momento. Nuestras células se van renovando continuamente. Cada día tomamos nueva agua, que es una renovación del flujo de una energía. El cambio es la constante, lo único que no puede dejar de haber es cambio. Sin embargo, desgraciadamente, si no comprendemos la naturaleza del cambio, nos asusta. ¿Qué podrá ocurrir? ¿Qué será lo que viene? ¿Habrá un terremoto en mi ciudad? ¿Faltará aquí el agua? ¿Tendremos alimento? Las personas están preocupadas. Y lo que quiero recordar es que cambio, problema, no es nada más que una oportunidad para un proceso interno de evolución. Entonces, el recado mayor que nos viene de estos múltiples mensajes de nuestros hermanos de una conciencia superior es: no hay nada de qué asustarse. Y esto lo enseña muy bien el espiritismo. Todo suceso externo que uno no puede controlar es el mejor suceso posible de acuerdo a las propias necesidades de evolución del alma o de la conciencia. Y esta es la forma de verlo.
aquello que se presente es lo mejor que me puede ocurrir a mí para mi evolución espiritual. Aquí sí quiero hacer un pequeño paréntesis porque no hemos hablado de para qué existimos, para qué tenemos un cuerpo en este momento. Juan, creo que esa va a ser nuestra segunda entrevista, ¿te parece? Me parece, dejémoslo ahí pendiente. Solamente muy claro, estamos en el planeta Tierra usando un cuerpo como parte de nuestro proceso inacabable de evolución espiritual. Y todas las experiencias vienen a darnos oportunidades de procesar estos cambios internos, que es nuestra evolución espiritual. ¿Qué hacer frente a eso? Estar preparados, estar conscientes de nosotros mismos, estar conscientes de que es el momento del cambio significativo del planeta, de la humanidad, para trascender, no para sufrir, no para acabarnos. Hay un dicho que este maestro Cicerón lo dijo muy claramente: si Dios o el creador o la fuente es tan perfecto, ¿ustedes piensan que crearía algo como su planeta para destruirlo? ¿Qué se gana con la destrucción? En los terremotos sí hay destrucción, pero ¿se destruye todo? No. Incluso muchos de ustedes deben haber leído que incluso en los peores terremotos hay algunas personas que milagrosamente se salvaron. Los milagros no son nada más que el resultado de la aplicación de la ley causa y efecto. Yo no necesitaba deshacerme de mi cuerpo en este momento. Tengo todavía cosas que hacer con mi cuerpo. Otros terminaron su ciclo en este cuerpo. ¿Qué hacemos todos cuando llega el fin del día? Nos sacamos la ropa para irnos a descansar. Sacarse el cuerpo no es nada más que sacarse un envoltorio del alma, de la conciencia, de la energía que realmente somos. Y no pasa nada con nuestro ser, con nuestra existencia, porque seguimos siendo quienes somos, solamente que hemos cambiado nuestro estado de ser. Y lo que necesita el planeta Tierra para trascender, porque se habla, ahora vamos a entrar más en detalle, estamos en un proceso cíclico de cambiar, y en este momento vamos a cambiar de algo que se llama un estado de conciencia de tercera dimensión a un estado de conciencia de quinta dimensión. Entonces vuelvo, que todos los síntomas que estamos viendo no son nada más que relacionados con este cambio de conciencia planetaria. Me encanta todo lo que dices, me encanta que te estén escuchando bastantes personas y ya vamos a cuadrar para una segunda porque tienes muchísimas cosas que contar. María, no sabes lo contento, lo feliz que estoy, si algo he podido contribuir para que tu público se interese. No pido otra cosa, se interese por investigar por cuenta propia un poco más de todo esto que hemos hablado. Y si tú lo permites, puedo decir que si alguien quiere hacer llegar preguntas a través tuyo, estaré más que encantado de responder cualquier cosa. ¿Dónde te pueden encontrar las personas? Tú puedes darles a ellos mi WhatsApp, que lo tienes, o mi correo electrónico, que también lo tienes, y si no te lo paso, y yo encantado. Bueno, esa información la vamos a poner debajo de tu video, ¿te parece? Me parece perfecto. Y nos vemos en la segunda entrevista. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar acá. Y gracias a Al, todos. al contrario, vuelvo a decir que me siento muy agradecido y aprecio tu interés en todas estas materias, María. Te deseo lo mejor del mundo por la labor que estás desarrollando. El universo que te abrace.
Gracias. Gracias. Adiós. Entonces.